Ya, perfecto. Y bueno, como esta clase es un repaso, ¿no? Vamos a hablar muy brevemente de todo lo que vimos a lo largo de la unidad de Historia Mundial. Y también trataré de pedir un poco más de participación y preguntarles un poco más de lo típico. Ah, no tuve tiempo de crear como un examen de práctica para la clase de hoy, pero lo que voy a hacer es que después de esta clase, o hoy día o mañana, les voy a mandar un quiz de práctica que ustedes pueden tomar en casa cuando ustedes quieran repasar y podemos ver las respuestas a esa práctica a la próxima clase, si les parece. Está bien, maestro. Sí, maestro, está perfecto. Entonces, comenzando con el repaso, viendo a la primera cosa de que hablábamos en la unidad de Historia Mundial, sobre las primeras civilizaciones. Ah, no, y lo importante de esto es saber cuáles son las características de una civilización y qué es necesario para que se forme una civilización. Así que la forma en la cual el libro define civilización es como un sistema de organización social con gobierno, clases sociales y ciudades. Esta es una definición muy general, ¿no? Muy grande, porque las civilizaciones se ven muy diferentes dependiendo en qué parte del mundo están. Y esto es lo que la diferencia de las sociedades que existían antes, ¿no? Antes de la civilización igual habían humanos que vivían en comunidades, pero no vivían en grupos tan grandes para tener necesidad de un gobierno o de ciudades con murallas y todo eso. Así que estas tres cosas, gobierno, clases sociales y ciudades, son lo que definen una civilización. Si una sociedad tiene esas tres cosas, entonces es considerada una civilización. Y otra cosa que todas las primeras civilizaciones tienen en común son que tenían estas dos características. Tenían un clima templado y una fuente de agua, ¿no? Un clima templado siendo un clima que no es muy extremo, no es muy caluroso, no es muy frío, y una fuente de agua potable, típicamente era como un río que, que, que estaba como al centro de su civilización. ¿Alguien me puede decir por qué son importantes estas dos cosas para el desarrollo de la civilización? ¿Se Para acuerdan? sobrevivir. Sí, básicamente, porque con un clima templado y con una fuente de agua se puede tener una agricultura mucho mejor, ¿no? Mucho más eficiente. Puedes crecer más comida y con más comida puedes tener más gente, pueden sobrevivir más personas y también resulta en lo que se llama especialización, ¿no? Así que si tienes un montón de comida, no necesitas que todos sean granjeros. Así que puede haber gente que son constructores, escritores, religiosos. En fin, la gente puede hacer más que solamente preocuparse por sobrevivir. Y una cosa que coincidió con el con el desarrollo de estas primeras civilizaciones fue la edad de bronce. Más o menos en el año 3000 antes de Cristo empezó la edad de bronce, lo cual es cuando los humanos empezaron a trabajar con metales. Sus herramientas dejaron de ser hechas de piedra y de cosas así, y de madera, a utilizar el bronce, lo cual era obviamente un material mucho más útil y era mucho mejor. Y acá tenemos un mapa en las áreas moradas, es donde están donde se desarrollaron estas primeras civilizaciones, ¿no? Hablaremos un poco más de las tres más importantes aquí, pero vemos que por todas partes del mundo existían estas condiciones y hace miles y miles de años empezaron a independientemente desarrollar estas condiciones, ¿no? Gobierno, clases sociales y ciudades para crear civilizaciones. Ya, hablando de esas civilizaciones importantes, las tres que resalta el libro son estas, y cada uno tiene como una cosa por la cual es conocido y la cosa más importante sobre esa civilización. Las primeras dos, Mesopotamia y Egipto, están en el Medio Oriente y más específicamente están en esta región llamada el Creciente Fértil.
lo cual vemos acá en verde, que es acá, desde esta parte de acá es Egipto, y esta parte de acá es Mesopotamia, ¿no? Así que todo esto es considerado el creciente fértil, ah, donde hay tierras donde es muy fácil no cosechar cultivos. Mesopotamia es considerada por lo general la primera civilización en todo el mundo, así que es la primera de todas. Y su gran hazaña, por lo cual es conocido, es que fue la primera en inventar la escritura. No, en esa época, más o menos 3000 antes de Cristo, desarrollaron un primer sistema de escritura utilizando tablillas de arcilla, como podemos ver acá en esta foto. No tenían papel, no tenían plumas, no tenían lápices, utilizaban tablas de arcilla con un palo de madera, ¿no? Con eso escribían. Y ese fue el primer sistema de escritura desarrollado en el mundo. La siguiente civilización importante es Egipto, ¿no? Que es acá, centrada en el río Nilo, y que es famosa por la construcción de sus grandes monumentos, ¿no? Muy conocidas, muy famosas son las pirámides de Egipto. Además de eso, había muchos otros proyectos que fueron construidos y todos eran tremendas hazañas de matemática, ¿no? Para encontrar y calcular formas de construir estas construcciones enormes con la poca tecnología que tenían ellos. Así que son conocidos por sus tremendos monumentos y la matemática avanzada que requerían esos monumentos para poder construirlos. Y la tercera civilización importante que menciona el libro es la civilización del Valle del Indo, que queda por donde hoy está India, más al este de Mesopotamia. Y esta no también es centrado en un río, el río Indo. Esta civilización es un poco más misteriosa que las otras, no es tan conocida porque no hemos descifrado su sistema de escritura. Ellos tenían un sistema de escritura, pero aún no sabemos aún no lo hemos podido entender, así que no sabemos mucho sobre la civilización. Lo que sí sabemos, y la razón por la cual es tan famosa, es que tenían planes de ciudad muy avanzados, muy modernos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día no, las ciudades modernas, como por ejemplo Nueva York, están diseñadas de una forma que las hacen fácil de navegar, como que vemos que en Nueva York hay cuadras, ¿no? Que todas las calles van arriba y al costado y eso resulta en cuadras, lo cual hace la ciudad fácil de navegar. En cambio, las primeras civilizaciones no eran diseñadas tan precisamente las ciudades, la gente solamente construía sus casas donde quería. Así que por eso las ciudades antiguas son un poco más confusas y difíciles de navegar. Las ciudades de esta civilización, la civilización del Valle del Indio, ya tenían esos planes avanzados de ciudad moderna, ¿no? Donde había cuadras, todas las calles eran rectas y en ángulos derechos, lo cual es una idea que solamente civilizaciones adoptaron mucho más después. Y también otra cosa muy notable es que tenían sistemas de drenaje, así que eso ayudó también que tengan unas ciudades mucho más sanas, mucho más limpias que otras civilizaciones. Así que pues, estos eran dos aspectos tecnológicos en los cuales ellos estuvieron muy avanzados. Así que ese es el repaso del primer capítulo de las primeras civilizaciones. Siguiente vamos a hablar sobre las civilizaciones clásicas y algunas religiones que vinieron con las civilizaciones clásicas. Así que la primera de la cual vamos a hablar es China. China ha existido como imperio, como sociedad por miles de años, desde creo hace 1000 antes de Cristo, y continúa existiendo como imperio hasta 1908. Así que fue una civilización muy, muy importante que ha existido por mucho tiempo, pero que por supuesto ha cambiado. Las cosas importantes de recordar de China es, primero que todo, Confucio. Confucio era un filósofo, pensador chino que tremendamente cambió, influenció como el pensamiento del Oriente. En fin, no solamente en China, pero también en Japón, en Corea, en otros países alrededor. Se desarrolló una filosofía, él desarrolló una filosofía que la llamaron el confucianismo, que fue como la base de todo el pensamiento
oriental. Y es comparable, por ejemplo, al efecto que tuvo Jesucristo en el occidente. Confucio no era un líder religioso, sino solamente filosófico, pero él tuvo un impacto del mismo nivel. Así que él es un nombre importante de recordar. Otra cosa importante de recordar de China es el sistema de dinastías y el mandato del cielo. Así que, como mencioné, no, China ha existido por miles y miles de años, pero no siempre ha tenido el mismo gobierno. Ha tenido varios diferentes imperios que han gobernado China, los cuales, y a los imperios se les dice diferentes dinastías. Y esto es por el sistema ideológico, político que tenía China en esos días, basado en el mandato del cielo, lo cual revolvía alrededor de la idea que el emperador, el gobierno, la dinastía, tenían el derecho a gobernar por ser buen gobernantes, ¿no? Por hacerlo bien. Pero si se volvían malos gobernantes, si no hacían sus deberes, si no cuidaban al pueblo, entonces perdían su derecho a gobernar. Por lo tanto, otras familias, otros grupos tenían el derecho a reemplazarlos, a botarlos del poder. Y este es el sistema de dinastías y el mandato del cielo, ¿no? Básicamente, cuando una dinastía está gobernando bien, tiene el mandato del cielo. Pero si pierde ese mandato del cielo, volviéndose corrupto, no gobernando bien, entonces viene otra dinastía, los bota del poder, los reemplaza. Así que por esto ha habido muchas dinastías a lo largo de la historia china. La más importante, la cual tienen que recordar, es la dinastía Han, que que estuvo en el poder desde más o menos 200 antes de Cristo hasta 200 después de Cristo, que fue básicamente como el equivalente de los romanos en China, ¿no? Era una civilización muy larga, muy importante y muy influencial. Y otro aspecto de China importante de recordar es la ruta de seda, lo cual era una ruta a través de todo el continente asiático que comenzaba en China y llegaba hasta Europa, aquí, que trasladaba, bueno, era una ruta de comercio, ¿no? A diferentes productos, diferentes riquezas que viajaban por todo el continente asiático a través de esta ruta llamada la Ruta de la Seda. Ya. La siguiente civilización clásica de la cual debemos hablar es India. No, India también tuvo varios gobiernos, varios imperios que la gobernaron, pero el cambio importante que hay que reconocer y recordar vino con la invasión de los indoeuropeos. Así que hablamos hace un segundo sobre la civilización del Valle del Indo. Ya habían varias civilizaciones habitando India por miles de años. En 1500 llegaron un grupo llamado los indoeuropeos, que vinieron desde acá, lo que hoy sería Ucrania o Rusia, y vinieron viajando por varias partes del occidente hasta llegar a India, y llegaron a conquistar todo el continente indo, todo el subcontinente indo. Cuando llegaron a India y conquistaron todas las civilizaciones que estaban ahí, también trajeron su religión siendo lo que se volvería el hinduismo, ¿no? Obviamente una religión muy importante, muy importante para la cultura hindú. Uno de los aspectos el aspecto más importante del hinduismo como religión es el sistema de castas, ¿no? El hinduismo tiene varios aspectos, como hablamos hace tiempo, tiene muchos dioses, hay varias diferentes creencias, varios diferentes tipos, pero la más importante es entender es el sistema de castas, lo cual, como parte de la religión del hinduismo, hay esta creencia que naces con un propósito en tu vida. Y el propósito depende de cuál propósito tuvieron tus papás. Así que, por ejemplo, estas clases sociales que vemos acá, ¿no? En la cima estaban los sacerdotes y los líderes religiosos, después los guerreros y los reyes, después los granjeros y después los trabajadores. Todas estas diferentes clases sociales eran definidas por la religión, ¿no? La religión decía, si naces de esta forma, entonces tú tienes que ser granjero. Si naces de esta forma, entonces tú tienes que ser sacerdote. Decía así. Era un sistema muy estricto de clases sociales y justificado por la religión. Lo cual, disculpen, lo cual obviamente influenció mucho la sociedad india,
pero también hubo muchas reacciones en contra del sistema de castas, ¿no? Porque obviamente puede ser bastante opresivo, porque no tienes mucha decisión en lo que haces con tu vida, ¿no? Es definido simplemente por el sistema de castas. Por esto hubo varias reacciones a la religión del hinduismo, y una de estas, la más importante, es el budismo, que se desarrolló más o menos en el año 500 a.C., que fue comenzada por este hombre llamado Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama era un noble indio que desarrolló su propia filosofía, que después se volvió una religión, ¿no? El budismo, que es basada en muchas diferentes cosas, sobre todo en la idea que para superar el sufrimiento, para no sufrir más, se necesita rechazar las cosas físicas, ¿no? Eh, placeres físicos o emociones o cosas basadas en este mundo para poder ascender. Pero una de las cosas más importantes del budismo, que lo diferencia del hinduismo, es que el budismo no tiene un sistema de castas, ¿no? No tienes que vivir tu vida de cierta manera siendo budista. Según la religión del budismo, todos somos más o menos iguales. No hay ninguna razón por la cual alguien debe estar en una clase social mayor que otro. Maestro, entonces en el sistema de castas lo elegía la religión, o sea, como explicaste, si los padres eran granjeros, teníamos que ser granjeros. Perdón, ¿puedes repetir la pregunta? Entonces digo que si el sistema de castas lo elegía ¿cómo se llama? ¿En la religión? Sí, era parte de la religión, ¿no? Así que Okay. cada persona que creía en el hinduismo también creía en este orden, ¿no? Que los sacerdotes son los más importantes, y después ellos y ellos y ellos. Y si tú naces y tus padres eran, por ejemplo, trabajadores, entonces tú tienes que ser trabajador, no tienes de otro. Okay. Y también, por supuesto, solamente puedes casarte con alguien que es de tu mismo casto. Ajá, sí. Yeah. ¿Alguna otra pregunta Gracias. de lo que hemos visto hasta ahora? Siddhartha Gautama fue el primer que me dijiste, la primera persona. Sí, Siddhartha Gautama es el hombre que fundó el budismo, ¿no? Él es el primer Buda. ¿No? Se han visto como estatuas del Buda alrededor. Él fue como el primero que fundó la religión. Okay. ¿Alguna otra duda? Bueno. Profe. Están claras las fechas. Entonces continuamos con dos civilizaciones clásicas más, muy importantes, estas más del occidente, ¿no? Hemos visto una en India y en China, ahora hablando sobre la antigua Grecia y la antigua Roma. Y estas son dos civilizaciones que tienen muchísimo en común, que ambas son consideradas como la fundación, la base de la cultura occidental, ¿no? Todo lo que es Europa y otras partes del occidente. Grecia vino primero, comenzando en más o menos 2500 a.C., y lo que ellos contribuyeron fue mucho en la filosofía y la democracia. Fueron los fundadores de la filosofía occidental, basándose en diferentes formas, tratando de encontrar diferentes formas de entender el mundo natural y metafísico, religioso, el pensamiento. Y su segunda gran contribución fue la invención de la democracia en el occidente. Hablamos mucho más en detalle cuando tuvimos esta clase, pero la democracia no era practicada en ciertas ciudades en la antigua Grecia, pero de forma muy limitada, ¿no? Era solamente una porción muy pequeña de la población que podía votar. Típicamente solamente la gente de clase alta, los hombres de clase alta, podrían participar en la democracia. Pero una cosa que vamos a ver que la va a diferenciar de Roma es que la democracia griega funciona diferente que la república romana, ¿no? Es una cosa, y esa es una diferencia entre las democracias y repúblicas como sistemas de gobierno. La democracia es un sistema en el cual los ciudadanos mismos votan por las leyes, ¿no? Ellos mismos deciden cuáles leyes van a pasar, cómo se va a gobernar. Una república es cuando los ciudadanos votan no
por leyes, sino votan por representantes. Los representantes son los que gobiernan, los que hacen las leyes, los que su trabajo es gobernar. En fin. La última cosa importante recordar de la Grecia antigua es el imperio de Alejandro Magno, un imperio que comenzó más o menos a 300 a.C., lo cual fue el único gran imperio que tuvieron los griegos, que esparció estas ideas, ¿no?, filosóficas y democráticas a través de mucho espacio, ¿no?, por el Medio Oriente, por Persia, por Egipto, por Grecia y por supuesto por otras partes de Europa. Unos siglos después vinieron los romanos, y los romanos adoptaron muchísima cultura y religión y ideas griegas, ¿no? A veces se habla de la cultura greco-romana porque estas dos civilizaciones tenían tanto en común, porque Roma usó como su base, como su fundación, la antigua Grecia. No, pero como mencioné, una de las diferencias entre Roma y Grecia es la república y la democracia. Roma era una república por gran parte de su historia, desde más o menos el año 400 a.C. hasta más o menos el año 0, existía la República Romana, que a su inicio también era extremadamente limitada, que solamente los hombres de clase alta podían votar para elegir representantes. Esos eran los aristócratas, ¿no? Aristócratas son la gente de la sociedad de clase alta, con el poder, con dinero, con todo eso. En Roma también se les decía patricianos. En cambio, la otra sección de la población eran los plebeyos. Después de unos años viviendo en esa república, en la cual solamente los aristócratas podían votar, hubo una gran rebelión, y a los plebeyos, la gente común, también se les dio el derecho al voto. Pero igual permanecía una parte de la población, lo cual nunca pudo votar, lo cual fueron los esclavos, lo cual era una gran parte de la población romana, más o menos un tercio. Pero sí vemos las diferentes clases sociales que existían en el Imperio Romano y cómo se relacionaban a su derecho al voto. Eso era durante la República Romana, perdón, no el Imperio, la República Romana. Alrededor del año cero, la República Romana se volvió un imperio. Ya no hubieron más elecciones, ya no hubo un senado, en vez era solamente un emperador que era el líder. Y otra parte importante de recordar de Roma es que en la antigua Roma es donde se fundó el cristianismo, ¿no? Con Jesucristo como el fundador, iniciado alrededor de años 0, y que inició como al inicio era solamente un nuevo secto dentro del judaísmo, ¿no?, una religión que ya existía en el Medio Oriente, pero mientras fue creciendo, fue evolucionando, fue adoptando diferentes ideas, se volvió una religión mucho más grande, una religión universal, y pudo crecer a través del imperio, ¿no? Utilizaba la infraestructura, todas las vías y cosas que había construido el Imperio Romano para esparcerse y para crecer como religión. Y hablando de estas religiones, también quería mencionar una cosa breve que vimos, lo cual es la diferencia entre las religiones universales y las religiones étnicas. Así que ya hemos hablado de algunas. La diferencia es que las religiones étnicas son unas religiones creadas puramente para que un grupo mantenga como su identidad cultural, que es parte de su cultura. Así que, como hemos visto, el hinduismo fue una religión traída por un grupo étnico a la India, ¿no? Los indoeuropeos trajeron esa religión y no tenían ninguna intención de esparcerla ni hacerla crecer, no, solamente querían mantenerse ellos con su propia religión. El judaísmo es igual, ¿no? Los judíos, el judaísmo, no quieren esparcer su religión, no quieren que otra gente se convierta judía, solamente quieren enfocarse en mantener su propia religión en su comunidad, como es más como una cosa cultural que cualquier otra cosa. En cambio, hemos visto religiones universales, como el cristianismo y el budismo, que sí les importa esparcerse, ¿no? Que no son solamente para un grupo étnico, sino se supone que pueden ser adoptadas por todos. ¿No? Y vemos que muchas veces estas religiones universales salen de religiones étnicas, ¿no? El budismo salió del hinduismo, como creció de esa religión, y el cristianismo salió del judaísmo, no creciendo de esa religión también.
Por lo tanto, hay muchas similitudes entre estas religiones, ¿no? El cristianismo se parece bastante al judaísmo, creen en muchas de las mismas cosas, y igual con el budismo y el hinduismo. Pero continuando, eso es todo sobre las civilizaciones clásicas. Yendo a la Edad Media, la Edad Media siendo una época que comienza directamente después de las civilizaciones clásicas. Con las civilizaciones clásicas vemos a estos grandes imperios que se forman, creando sociedades centralizadas, muy complejas, con grandes y complicadas formas de gobierno. En cambio, con la época medieval, vemos como todos estos grandes imperios clásicos caen. Estos grandes imperios se desintegran y en vez de eso se forman pequeños reinos que son gobernados típicamente bajo el sistema del feudalismo. Pero bueno, tomando el caso de Roma, de Europa en particular, vamos a hablar un poco sobre cómo cayó el Imperio Romano. Alrededor del año 200 después de Cristo, unos 200 años después de que Roma se volvió un imperio, se había vuelto muy, muy grande, como podemos ver acá en este mapa, disculpen, cubriendo casi toda Europa, partes de Inglaterra, el norte de África, hasta bastante parte del Medio Oriente. Y se volvió tan grande y tan difícil de gobernar el Imperio Romano que un emperador decidió dividirlo. Así que ya no existiría un gobierno centralizado todo en Roma, sino existiría el Imperio Romano Occidental y el Imperio Romano Oriental. Así que este fue uno de los primeros pasos en la caída eventual de Roma, ¿no? Porque esto se supone que volvería más fácil gobernar ambos imperios, pero solamente resultó en debilitarlos aún más. Así que Roma se había vuelto bastante débil, bastante inestable. Después llegaron las migraciones de pueblos germánicos que vivían en esta parte de Europa, en el noreste, que habían estado en conflicto con Roma por varios años, pero por razones de guerra tuvieron que huir de sus hogares y entrar al Imperio Romano. Y con eso también resultó en muchas guerras entre estos grupos germánicos, entre ellos y los romanos, entre ellos y otros grupos germánicos. En fin, ellos fueron entrando a Roma y tratando de encontrar nuevos sitios donde vivir. Los romanos los llamaban bárbaros porque no los consideraban civilizados, ¿no? Pero como no tenían un sistema de organización social tan complicado, los romanos los llamaban bárbaros y los consideraban inferiores. Pero en fin, mientras estos pueblos fueron migrando, fueron causando guerras y cosas así, el Imperio Romano fue volviéndose más y más débil hasta que eventualmente colapsó como en 456 después de Cristo. Pero una cosa importante a recordar de estos grupos germánicos es que fundarían como la base para las naciones europeas modernas. Por ejemplo, este grupo que vemos acá, los anglosajones, que vienen acá del noreste de Europa y llegaron a Inglaterra, ellos se volverían una sociedad que sería la base para Inglaterra, ¿no? Los anglosajones se vuelven los fundadores de Inglaterra. Lo mismo con los francos que vemos aquí, que migran a lo que hoy es Francia. Ese grupo étnico, los francos, fundarían lo que hoy es Francia. Y así se van formando las naciones europeas modernas, ¿no? Con los diferentes grupos germánicos que van migrando. Y sobre todo estos diferentes grupos, mientras van migrando, apoderándose de territorio que antes era romano, forman reinos pequeños que son gobernados bajo el sistema del feudalismo, del cual hemos hablado bastante, que se explica bastante bien con esta pirámide, ¿no? En la cima tienes los reyes, los monarcas, después los nobles, los señores, y después los caballeros, los vasallos y los campesinos en la base. Y cada parte de la pirámide contribuye de una forma o de la otra. El rey le da terrenos a los nobles y los nobles le dan su apoyo al rey. Los nobles le dan terrenos aún más pequeños a los vasallos, a los caballeros, y los caballeros le dan servicio militar a los nobles.
y los campesinos le dan comida a todos los demás, se supone en cambio de protección. Así que de esa forma, Europa y muchas otras partes del mundo, como Japón y India, cambiaron de ser gobernadas por un grande imperio clásico. Después de que ese imperio cayó, fueron gobernados por pequeños reinos que funcionaban de esta manera. ¿Todo claro de cómo funciona el feudalismo? No pude. Nada más una pregunta, Gonzalo. ¿En la caída del Imperio Romano fue entre el año 100 y 500? Sí, fue más o menos, fue un proceso bien largo, ¿no? Pero sí, más o menos al año 500 cayó por completo. Okay. Ya. Continuando entonces, otro desarrollo muy importante en la Edad Media fue la creación de otra religión universal, el Islam, que inició en la península árabe, la cual es esto, lo que hoy es Arabia Saudita, en el Medio Oriente, lo cual es una nueva religión universal, también relacionada bastante al cristianismo y al judaísmo. Así que esas tres religiones tienen mucho en común, comparten mucho de los mismos valores y los mismos textos religiosos. Así que se creó el Islam alrededor del siglo VII, en lo que es en el Medio Oriente, creado por el fundador, siendo el profeta Mahoma, lo cual los musulmanes consideran el profeta más importante y más sagrado que Dios ha mandado a la humanidad. Y una cosa importante de recordar del Islam es que tiene estos 5 pilares, ¿no? Que define su religión en estos 5 pilares, un poco parecido a los 10 mandamientos, pero estos se tratan sobre todo, ¿no? Sobre cómo las prácticas diarias que deben hacer los musulmanes para ser un buen musulmán. Y son estas: fe, oración, dádiva, ayuno, peregrinaje. Cada una funciona de diferente manera. Fe es como una proclamación que debes hacer para ser musulmán, proclamando y jurando que tu creencia en Mahoma y en Dios. Oración es una práctica de los musulmanes que tienen que orar de cierta forma a cierta cantidad de veces al día. Dádiva es la creencia de los musulmanes que tienen que dar cierta porción de sus ganancias cada año a ayudar a la comunidad, a ayudar a la gente pobre, a ayudar a las instituciones religiosas como las mezquitas. Y ayuno es una práctica religiosa que se hace durante el mes de Ramadán, lo cual es una celebración musulmán que cada un mes del año pasan todos los días ayunando y solamente en la noche dejan de ayunar y comen su primer comida del día. Pero sí, ese es el festival del Ramadán, ¿no? De los musulmanes que durante todo el día no pueden comer ni beber nada, por lo cual es una tradición religiosa, parte del Islam. Y el último es el peregrinaje, lo cual es la idea que todo musulmán, si es capaz, si tiene el dinero, por lo menos una vez en su vida tiene que hacer el peregrinaje a la ciudad sagrada de Meca, que queda en Arabia Saudita, que es el deber de todo musulmán ir por lo menos una vez a esa ciudad si puede. Bueno. Y una cosa importante recordar sobre el Islam es que no solamente era un movimiento religioso al inicio, pero sino también un movimiento político. Se difundió el Islam tras la conquista y el comercio. A ver, ¿qué quiere decir cuando digo la conquista? Tiene que ver con ese aspecto político del Islam. Cuando se fundó el Islam, también se fundó el primer califato, lo cual era como un imperio, pero también religioso. El califato fue conquistando terrenos en el Medio Oriente, en el centro de Asia y hasta en el norte de África. Y de esa forma, el Islam se esparció por conquista, no por este imperio que había conquistado todos estos terrenos. Pero después, el Islam continuó esparciéndose a través de comercio a regiones como África Occidental, a Indonesia, a la India y otras partes del mundo. ¿Alguna pregunta sobre el Islam? ¿No?
Muy bien, ya. Continuando, regresando un poco más a Europa, hablando sobre el Renacimiento y otros movimientos intelectuales y filosóficos que sucedieron en esta época. Así que durante la Edad Media, ¿no? Como Europa cayó en un estado de desorganización política, más o menos, tuvieron que, no hubo ningún gobierno centralizado que podía preservar todo el conocimiento y toda la literatura. Por lo tanto, el Medio Oriente, el califato y los califatos del cual acabo de hablar, fueron los responsables de mantener todo ese conocimiento clásico de la antigua Europa y el Medio Oriente. No solamente preservaron toda esa literatura de la Edad Clásica, sino también crearon nuevas ideas y desarrollaron sus propias tecnologías. Pero bueno, el Medio Oriente fue el que mantuvo todas estas ideas, toda esta literatura, mientras Europa estaba pasando por una etapa medio desorganizada y caótica. Años después, cuando la situación política en Europa se estabilizó, todo ese conocimiento que preservaron los musulmanes en Medio Oriente fue introducido a Europa a través de comercio. Y eso fue lo que inició todas estas movimientos intelectuales de los cuales vamos a hablar. El primero es el Renacimiento, que inició en Italia, ¿no? Porque Italia era el único reino de Europa que tenía relaciones comerciales con el Medio Oriente. Pero el Renacimiento de 1350 a 1650 era un movimiento muy general de redescubrimiento en Europa de ideas clásicas, de la etapa clásica, ¿no? De los griegos, de los romanos, y también de invención de nuevas formas de filosofía, de arte y de literatura, ¿no? Sobre todo centrada alrededor de Italia. En esta misma época, otro gran desarrollo, como una revolución intelectual muy importante fue la Reforma protestante, lo cual completamente cambió la religión de Europa. ¿No? Antes la Iglesia Católica era la que dominaba toda Europa occidental, pero en 1517 hubo un sacerdote, Martín Lutero, que conocido por sus 95 tesis, lo cual son 95 tesis, 95 ideas, 95 razones, por los cuales él cree que la Iglesia Católica necesita reforma. Y después que él inició este movimiento de la Reforma Protestante, se fue volviendo más y más radical hasta que se formaron muchísimos nuevos sectos de cristianismo, ¿no? Ya no eran solamente los católicos, sino también habían protestantes de muchos diferentes tipos. Y esta nueva división religiosa también resultó en mucha violencia en Europa en esta época. Hubo muchas guerras religiosas causadas por estas nuevas diferencias que fueron causadas por la Reforma Protestante. Continuando todos los otros movimientos intelectuales importantes de esta época, una siendo la Revolución Científica, iniciados más o menos en el siglo XVII, en los años 1600, que cambiaron la forma en la cual los europeos pensaban de la ciencia. Antes la ciencia se practicaba de una forma bastante abstracta, con ideas. En cambio, con la Revolución Científica se empezó la ciencia moderna, no basada en experimentar, en observación del mundo físico, en cosas más concretas. Así que eso fue el inicio de la ciencia moderna con la Revolución Científica. Otro movimiento intelectual importante es la Ilustración, en alrededor del siglo XVIII, los años 1700. La Ilustración fue sobre todo centrada en Francia, y lo que trajo la Ilustración fue nuevas ideas políticas y filosóficas que eran bastante radicales en esa época. Eran ideas basadas en igualdad, en la idea que todos los humanos nacen iguales, que nadie tiene, todos merecemos los mismos derechos, las mismas oportunidades. Y esto era una idea bastante radical, ¿no? Sobre todo en una época cuando el sistema feudal, en la cual había nobles y reyes que
que tenían su posición solamente por cómo habían nacido, eran ideas bastante radicales, no decir que todos éramos iguales, que un campesino merecía los mismos derechos y privilegios que un rey. Así que esas fueron las contribuciones de la Ilustración, ¿no? Y como esas ideas son bastante radicales, también resultaron en muchos movimientos políticos, revoluciones que vamos a ver más tarde en Europa y en América, basadas en esta idea de que todos los hombres, todos los ciudadanos, merecemos los mismos derechos. Y la última cambio importante de saber de esta época es la revolución industrial, ¿no? Lo cual es una revolución tecnológica tremendamente importante porque ha caracterizado de muchas maneras cómo vivimos nuestras vidas modernas, ¿no? Tras la revolución industrial, máquinas reemplazaron el labor humano, pero de tremenda forma, ¿no? Se empezaron a desarrollar fábricas, ya todo no tenía que ser hecho a mano, sino podías automatizar muchas cosas utilizando estas máquinas, y eso resultó en mucha más producción, en mucho más producto y en tremendas innovaciones tecnológicas. Y eso también causa que la vida cambie de manera drástica, ¿no? Ya la gente no vivía en el campo, la gente ya no vivía su vida de cierta manera no definida por los días. En vez de como la gente empezó a trabajar en fábricas, tenían horario, ¿no? Trabajando de ciertas horas al día, en fábricas por un sueldo. Que afectó muchísimo la forma en la cual la gente vivía, ¿no? También había mucha migración a las ciudades, mientras que campesinos que ya no podían mantenerse en sus granjas tenían que ir a las ciudades para ganar su vida, sino trabajadores en fábricas. En fin, un cambio muy importante, no solamente tecnológico, pero también social, que vino con la revolución industrial. Una cosa importante que une a todos estos movimientos intelectuales, desde el Renacimiento, la Reforma, la Ilustración, porque todos estos movimientos fueron posibilitados por la imprenta, ¿no? Que vemos una foto acá, una invención originalmente china que fue traída a Europa, que ayuda a imprimir libros. Antes todos los libros tenían que ser escritos a manos, pero con esta nueva invención de la imprenta se podían hacer libros mucho más rápidos, mucho más baratos. Por eso la gente tuvo más acceso a información y diferentes ideas, lo cual ayudó todo este desarrollo intelectual el cual estamos viendo. Continuando. En esta misma época, del año 1400 al año 1700, empezó también el proceso de imperialismo europeo. Esto inició con la Edad de los Descubrimientos. Así que en esta época, la parte más rica del mundo era Asia, más específicamente el sureste de Asia, donde había mucho comercio entre el imperio chino, entre los imperios indios y hasta de África del Este. Había un tremendo comercio en esta parte del mundo, en el Océano Indio. Europa estaba muy lejos de este comercio, ¿no? Y como tenía malas relaciones con sus vecinos, acá en el Medio Oriente, no pudo acceder a ese comercio muy fácilmente. Así que lo que tuvieron que hacer los europeos es que desarrollaron nuevas tecnologías de navegación para poder hacer estos tremendos viajes a ellos mismos, ¿no? No tener que depender de sus vecinos para el comercio, sino ellos empezaron a desarrollar nuevas formas de navegar, nuevos barcos, nuevas tecnologías para poder hacer estos largos viajes y llegar a esta parte del mundo, para acceder a los mercados de Asia. Pero mientras fueron explorando, fueron creciendo sus imperios, los europeos, fueron creando colonias. Inicialmente colonias en la costa de África y en partes de Asia para poder acceder a este comercio en Asia, pero mientras fueron volviéndose mejores y mejores navegadores, eventualmente los europeos llegaron a América, ¿no? Donde ahí empezaron las primeras grandes aventuras imperiales de Europa. Pero bueno,
La colonización, como vamos a ver, tuvo muchas formas y existió por muchos siglos, pero por lo general se le puede definir de esta manera, ¿no? El punto de la colonización es enriquecer al colonizador, ¿no? Así que los países europeos que participaban en el imperialismo y en el colonialismo lo hacían puramente porque querían volverse más ricos, porque era una forma de beneficiarse económicamente y de volverse más poderosos. La manera en la cual las colonias enriquecen a los colonizadores, sobre todo, es basado en la extracción de recursos naturales. Como vamos a ver, no, puede ser de una variedad de cosas, desde lo más simple como oro o plata, a otros productos como el algodón, el caucho, cualquier cosa, cualquier producto que puede ser valioso, puede ser un centro de extracción. Otro aspecto de la colonización es que las colonias no son desarrolladas para ser sociedades independientes, ¿no? Eso no sería bueno para el colonizador. Como el colonizador es el que tiene el poder, el colonizador desarrolla las colonias como sociedades que tienen que ser dependientes, que no pueden existir solas, sino son dependientes de los imperios más poderosos. Y esto también, como veremos, resulta cuando estas colonias ganan su independencia, tienen muchos problemas, ¿no? Porque no han sido diseñadas para ser países independientes, han sido diseñadas para ser explotadas y utilizadas para enriquecer otros países. Pero bueno, para resumir, en fin, la colonización es basada solamente, el punto de la colonización es enriquecer al colonizador, a los imperios que están participando, ¿no? Y es un sistema que es muy malo para la gente que está siendo colonizada. Los imperios europeos justificaban sus acciones, su colonización de una variedad de formas, algunos por religiones, por razones religiosas que querían expandir el cristianismo. Muchas se justificaban con este concepto de civilizar a los pueblos indígenas que estaban colonizando, que ellos no eran civilizados, eran bárbaros, y por eso los imperios europeos tenían que entrar a colonizarlos para mostrarles cómo deben ser civilizados. Ya, así que el imperialismo europeo tuvo dos etapas que podemos diferenciar. El primero fue una colonización de América, llegando a América en más o menos en el año 1500, ¿no? Cristóbal Colón llegó a América en 1492. Y América fue un continente muy diferente a todos los demás en esta época, ¿no? América no había tenido contacto con otras partes del mundo, por lo tanto su población sufrió tremendas pérdidas de población. Como no estaban adaptados a las enfermedades que trajeron los europeos, esas enfermedades como la viruela, por ejemplo, mataron muchísima gente en América, resultó en que los europeos pudieron colonizar este continente de manera más o menos fácil. Eso, y también que los europeos tenían tecnologías más avanzadas, sobre todo tecnologías de guerra más avanzadas, pudieron conquistar grandes partes del continente tras varios cientos de años. Acá podemos ver la división del imperio, de los imperios europeos en América, ¿no? Grandes partes conquistadas por España, también vemos a Francia y a Inglaterra acá en Norteamérica, y estas diferentes colonias serían las bases para futuras naciones en esta parte del mundo, ¿no? La mayoría de estas colonias se volverían independientes a inicios del siglo XIX, los años 1800, lo cual resultaría en que América sería ya no colonias, sino países independientes que desarrollaran su propia historia. En cambio, en África y Asia, el imperialismo europeo llegó mucho después. En los años 1800, los europeos recién pudieron dominar estas áreas del mundo. ¿Por qué? Porque ellos tenían la resistencia a las enfermedades europeas que los pueblos indígenas de América no tuvieron.
Por lo tanto, para poder colonizar estas partes de África y de Asia, los europeos necesitaban, solo pudieron hacerlo cuando tuvieron sus tecnologías industriales. Vamos a hablar un poco de la revolución industrial. Con eso vinieron mucho más desarrollos tecnológicos, como desarrollos militares, de armas, de medicinas, que solamente con esas nuevas tecnologías más avanzadas los europeos pudieron colonizar África y Asia. Se puede dividir en dos formas, ¿no? Al inicio de esta colonización de África y Asia, los poderes europeos estaban entrando en muchas guerras, el uno con el otro, para ver quién podía apoderarse de más colonias. Eso sucedió sobre todo en India. Pero mientras fue progresando, se dieron cuenta que lo más conveniente era cooperar y dividir las colonias ellos mismos. Así que eso es lo que sucedió importantemente con África. Acá vemos un mapa del continente africano en 1880 y después en 1913, que vemos como cambió de tener pocas colonias europeas en ciertas partes a que todo el continente esté bajo dominio europeo, ¿no? Y eso fue porque los imperios europeos pudieron colaborar y decidieron dividirse el imperio como ellos querían para no entrar en conflicto el uno con el otro. Ahora, entrando a la edad de la revolución y a la época moderna, vamos a ver ejemplos de algunas revoluciones y algunas ideologías que salieron de esta época. La primera siendo la Revolución Gloriosa en Inglaterra en 1688. Esta fue una revolución bastante pacífica, bastante simple, que fue la culminación, el fin de varias décadas de lucha entre el Parlamento y la monarquía. Así que el Parlamento siendo el grupo elegido, el legislativo, no elegido por el pueblo, y la monarquía obviamente siendo el rey y la reina. Por varias décadas el rey de Inglaterra y el Parlamento estaban en conflicto tratando de ver quién iba a ser el más poderoso. Con la Revolución Gloriosa se resolvió ese conflicto porque la Revolución Gloriosa resultó en el inicio de la monarquía constitucional. Recuerda, es una monarquía que es en la cual, un sistema de monarquía en la cual el rey, el monarca, tiene poderes sobre todo ceremoniales. No hace mucho de la gobernancia, en cambio lo que gobiernan y lo que hacen las cosas de día a día es el Parlamento. Así que con la Revolución Gloriosa inició este sistema de monarquía constitucional en el cual el verdadero poder está con el Parlamento, con el gobierno elegido, y el rey sigue siendo rey, pero con muy poco poder. En cambio, un ejemplo de una revolución que no fue tan simple, que fue mucho más complicada y mucho más violenta, es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue guiada por muchísimas de estas ideas de la Ilustración, ¿no? Como Francia fue el centro de la Ilustración. Tuvieron esta revolución a fines de los años 1700 contra la aristocracia, ¿no? Así que Francia estaba en un crisis económico en esta época. La gente pobre, sobre todo, la estaba pasando muy, muy mal, mientras que la aristocracia mantenía todos sus privilegios y todos sus derechos que el resto de la población no tenía. Y pues motivados por estas ideas de la Ilustración, el pueblo, la gente, inició esta revolución muy violenta contra la aristocracia. Pero resultó en mucha inestabilidad política. ¿Por qué? Porque había muchas diferentes facciones, muchos diferentes grupos, con diferentes ideas de cómo debería ser el nuevo gobierno. En fin, había bastante caos, que se resolvió solamente al inicio de los años 1800, cuando Francia se devolvió una dictadura bajo Napoleón Bonaparte, una dictadura que duró por varios años y resultó en las guerras napoleónicas, ¿no? Tremendas guerras en las cuales Francia conquistó casi todo el continente europeo y esparcieron estas ideas de la Ilustración de igualdad por todo el continente. También hablamos en este capítulo sobre algunas ideologías que se desarrollaron en esta época. Conservadurismo, liberalismo, socialismo y marxismo, y también hablamos sobre algunos ejemplos.
¿Alguien me puede decir qué quiere decir el conservadurismo y el liberalismo? ¿Cuáles son esas dos ideologías? ¿Cuál es su relación? No, está bien. ¿Mm? Disculpe. No, maestro. Bueno, todo bien. Por eso estamos haciendo el repaso. Para continuar un poco a la lección. El conservadurismo y el liberalismo básicamente son ideologías opuestas, bastante moderadas, que salieron de la Revolución Francesa. La gente que cree en conservadurismo cree que las reglas por las cuales la sociedad ha sido gobernadas deberían mantenerse, ¿no? Que no debería haber mucho cambio social, que lo ya establecido, el status quo, es la mejor forma de gobernar y que las cosas deberían mantenerse así. Y esto se ve de diferentes formas a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, los conservadores en la Revolución Francesa era la gente que quería mantener la aristocracia, el rey, no quería cambiar la sociedad. En cambio, el liberalismo es más a favor de cambios sociales, que también se ve diferente a lo largo de la historia. Así que regresando al ejemplo de la Revolución Francesa, ¿no? Los conservadores querían mantener el monarca, el rey, esa forma de gobernar, pero los liberales querían una república, una forma de gobernación más democrática, más igual, más igualitaria, guiada por sus ideas de la Ilustración. Otro ejemplo, aparte de la Revolución Francesa, son las revoluciones de 1848, las cuales fueron revoluciones que sucedieron por toda Europa en ese año y fueron reacciones a gobiernos conservadores, ¿no? Así que el conservadurismo se había vuelto la ideología dominante en Europa en esa época, por lo tanto hubo muchas revoluciones liberales contra esa ideología. Así que se demuestra el conflicto entre el conservadurismo y el liberalismo. El socialismo y el marxismo son ideologías desarrolladas que también son un poco más radicales que el liberalismo, que son un poco más a la izquierda del espectro político, que no creen solamente en cambios sociales, pero sino más específicamente en cambios del modelo económico, que rechazan de muchas maneras el capitalismo y la propiedad privada y se basan alrededor de ideas de el filósofo Karl Marx, que buscan una sociedad más egalitaria, eventualmente sin clases sociales, en la cual los trabajadores son los que gobiernan y los que mandan. Y es como una estancia muy radical contra la aristocracia y esa forma de gobierno. El socialismo y el marxismo fueron ideologías protagonistas en las revoluciones rusas al inicio del siglo XX, en lo cual la izquierda rusa se volvió más y más radical, hasta que eventualmente se apoderó y formó la Unión Soviética, la primera nación socialista del mundo. El nacionalismo también es otra ideología muy importante de esta época, ¿no? Basada en la idea de orgullo por tu grupo étnico, cultural, herencia lingüística, todas estas cosas que forman parte de la identidad nacional, que creen no solamente que la identidad nacional es muy importante, pero sino también que cada grupo debe tener su propio país y que ese país debe ser la cosa más importante, ¿no? Así que nacionalistas valoran mucho los intereses del país en general y también el orgullo nacional. Ejemplos de cuales hemos hablado del nacionalismo son las unificaciones de Italia y Alemania, en los cuales estos grupos no culturales y étnicos antes existían con varios reinos pequeños, todos fueron unificados en un país alzado alrededor de esa identidad nacional, ¿no? Acá tenemos un mapa de Alemania antes, con todos sus reinos pequeñitos, que después se volvió todo un país. Y el nacionalismo no sirve solamente para unir a países, sino también para dividirlos. Vimos esto con el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro era un imperio muy grande al centro de Europa, con muchos diferentes grupos étnicos. El problema es que esos grupos étnicos, todos querían su propia independencia. Así que después de la Primera Guerra Mundial,
ellos pudieron ganar su independencia. Cada grupo que tenía su propio idioma también tuvo su propio país. Y eso es una gran meta de los nacionalistas, ¿no? Tener su propio país con su identidad nacional, al cual pueden defender y ayudar a crecer. Ya. Moviéndose del siglo XIX a la Primera Guerra Mundial, acá tenemos una lista pequeña de las causas de la Primera Guerra Mundial. El nacionalismo, como hemos hablado, no solamente era porque había grupos adentro de estos imperios en Europa que querían su propio país, sino también había competencia entre diferentes imperios europeos, lo cual es parte del nacionalismo, ¿no? Quieres que tu país sea el más poderoso. Así que el nacionalismo fue una gran parte de las causas de la Primera Guerra Mundial. Otra idea fue el equilibrio del poder, lo cual es este concepto diplomático que tenían los europeos en esta época, que para mantener la paz se debería mantener el equilibrio del poder, en el cual había diferentes grupos aliados de mismo poder, de misma potencia. Así que acá tenemos por ejemplo, el imperio alemán, austriaco y el otomano. Creían que si hay diferentes grupos aliados que son suficientemente poderosos, entonces una guerra sería tan desastrosa que nadie quería estallar una guerra. Esa era la idea, pero claramente no resultó. Igual estalló la guerra, ¿no? Y la causa más directa de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque austriaco. El archiduque austriaco era un noble muy importante del Imperio Austrohúngaro, que fue asesinado en 1914 por un nacionalista que quería independencia para su país, y eso resultó en el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y como mencioné, uno de los desarrollos muy importantes de la Primera Guerra Mundial fue la Revolución Bolchevique en Rusia. Rusia había entrado en una gran crisis por causa de la guerra. Como estaba perdiendo la guerra y tenía dificultades económicas, la gente de su país lo estaba pasando muy mal. Por lo tanto, tuvieron varias revoluciones, no solamente una, pero varias a lo largo de la Primera Guerra Mundial, que resultó eventualmente en la formación de la Unión Soviética, ¿no? El primer país socialista del mundo. Y el fin de la guerra fue caracterizada por algunos cambios diplomáticos, entre ellos que los Estados Unidos entró al mundo como una gran potencia. Los Estados Unidos entró a la guerra a favor de las potencias aliadas contra las potencias centrales. Así que después de que los Estados Unidos entró a la guerra, las potencias aliadas pudieron ganar, y eso ayudó a los Estados Unidos que se volvió una potencia a nivel mundial. No solamente eso, pero Alemania y otros países que perdieron el conflicto tuvieron que pagar reparaciones de la guerra, ¿no? Tuvieron que pagar costos por todos los daños de la guerra, porque los ganadores decidieron que fue su culpa la guerra. Y otra cosa importante del fin de la Primera Guerra Mundial fue la formación de la Liga de Naciones, una organización internacional que se supone que iba a prevenir otros conflictos en el futuro, ¿no? Que la próxima vez que haya un conflicto entre dos países, en vez de que entren en la guerra, que se resuelva pacíficamente en la Liga de las Naciones. Como veremos, esto no resultó. Poco después de la Primera Guerra Mundial, que acabó en 1918, en los años 20 y 30, hubo el surgimiento de un movimiento político llamado el fascismo, ¿no? Movimiento ultranacionalista que piensa que la nación es lo más importante, no solamente que la nación es lo más importante de todo lo demás, pero sino que los fascistas creen que su nación tiene el derecho de dominar a otras naciones. Estos grupos fascistas formaron gobiernos totalitarios en Alemania, Italia, Japón. Estos tres países fascistas son los más importantes porque fueron los que iniciaron la Segunda Guerra Mundial y fueron ayudados en su crecimiento por la crisis económica global de los años 30. Hubo una gran crisis económica, la gente pasó por tiempos difíciles, y cuando la gente pasa por tiempos difíciles, típicamente busca nuevas ideas, nuevos movimientos políticos para buscar soluciones. Y esto ayudó a que el fascismo crezca y llegue a dominar a muchos países, también resultando en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Así que, como mencioné,
los países fascistas fueron los que iniciaron la guerra, como tenían esa ideología ultranacionalista, que sus países eran los más importantes, tenían el derecho de dominar otros países, empezaron guerras con sus vecinos, empezando la Segunda Guerra Mundial. Eventualmente ambos atacaron la Unión Soviética y los Estados Unidos, no, Alemania empezando su guerra contra la Unión Soviética y Japón atacando a los Estados Unidos. Y eso es lo que más o menos llevó la Segunda Guerra Mundial a su verdadera escala, porque los Estados Unidos y la Unión Soviética eran los dos más grandes potencias justo antes de la guerra. Así que después de 1941 empezó en realidad la guerra en su gran escala. Pero después de 1942, como ya había tantos países luchando contra los poderes fascistas, las fuerzas del eje, lo cual eran los poderes fascistas, estuvieron en constante retiro, ¿no? Después de 1942 no volvieron a conquistar más territorio ni ganar batallas. Estuvieron lentamente perdiendo y perdiendo más territorio hasta que en 1945 acabó la guerra y acabó de forma muy dramática en Hiroshima y Nagasaki, cuando los Estados Unidos tiró 2 bombas nucleares, siendo las únicas 2 bombas nucleares que se han utilizado en la guerra a lo largo de la historia. Ya. Eso es todo lo que tengo para la clase de hoy. Y justo nos estamos acabando en el tiempo, así que a lo mejor sé que sobre todo después fui muy rápido con toda esta información, pero ¿hay alguna pregunta, alguna duda? No, maestro. No, maestro. Entonces, déjame tomar foto de la lista de participantes. Gracias, maestro. Sí, y más tarde mandaré el examen de práctica, pues, y también con unas instrucciones sobre cómo tomarlo. Pero ya, nos vemos la próxima semana. Ok, Gracias, Gonzalo, profe. muchas gracias. Que Gracias. tengas un buen Maestro. fin de semana. Gracias, maestro.